El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Muy bien, estamos en el tiempo de la reflexión. Aquí juntos con Flor de Lis vamos a llevar a cabo la reflexión del día de hoy, Flor de Lis. Amén. Hoy queremos, durante el Entre Nos, hablábamos acerca de por qué celebrar o por qué practicar la generosidad, la bondad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero sobre todo es muy importante, primero, antes de dar, aprender a recibir de parte del Señor. Por eso es que hoy queremos compartir con ustedes las claves para experimentar personalmente la bondad de Dios, Fernando, y luego así poder practicar con los demás. Dios es realmente bueno. Vaya preparando su Biblia porque vamos a tener unos minutitos de estudio de la palabra del Señor aquí en Involucrados. Amén. Y vamos a leer los textos, vamos a compartir y vamos quizás a modo de introducción decir que Dios es realmente bueno. Él es la fuente de toda bondad. ¿Cómo puedes asegurar que Dios es bueno? Bueno, tenemos que tener la certeza y por experiencia propia necesitamos primeramente pasar por un proceso de acercamiento a nuestro Dios. Un proceso que nos permita encontrarnos con Dios. Por eso la palabra del día de hoy pues es muy importante y está en Salmos 34:8 y dice así, Flor de Lis: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Dichosos son las personas que confían en el Señor, ¿no? Porque Él es bueno. Quizás mencionando un poco acerca de esto, en experiencia propia, cuando éramos niños, no estábamos bien económicamente quizá, y para poder quizás subsistir, para poder llevar un pan a la boca, era necesario esforzarse. Pero lo que nos animaba a todos nosotros era, tal y como dice ahí la palabra, teníamos un padre que nos decía: vamos a salir de esto, vamos a trabajarle duro, pero vamos a salir de esto, y confiábamos en nuestro padre por la razón de que él también lo hacía en el Señor. Y cuando leemos este versículo, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, era muy necesario aprender cada uno de nosotros primero a confiar en él. Y esa es la primera clave que hoy vamos a ver. Activa tu fe. ¿Quieres experimentar la bondad de Dios en tu vida? Activa tu fe. Activa tu fe es como Jesús nos enseñó, ¿no? Y nos dice, ¿no? El que cree todo es posible. Así que vamos a también compartir un versículo que está en Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dios no te da piedras ni te envía serpientes venenosas, pero para que usted experimente la bondad de Dios en su corazón, necesita activar la fe. Es como si tuviésemos un celular y está bajo la batería. ¿Qué tenemos que hacer? Activar, conectar el celular para que reciba carga. Lo mismo, ¿quiere bondad de Dios en su vida? Activa tu fe, porque de esa manera el Señor hará contigo lo que ni imaginas. Algo importante es decirte, realmente un buen padre, un padre que tenemos, con su ayuda conseguirás salir adelante en medio de cualquier situación complicada. Venga contra ti, recuerda, Él nunca te abandona. Nunca nos abandona, ¿no? Y quiere bendecirnos. Y quiere bendecirnos de gran manera, Flor de Lis. Pero primero entonces tienes que activar tu fe. Clave número 1. Activa tu fe. Amén. Activa tu fe. Clave número 2.
Aférrate a ella, aférrate a la bondad de Dios. ¿Qué podemos decir de esto? El secreto es llegar a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, ser una nueva creación en Él, ¿cierto? Y de allí en Jesucristo Dios nos ha almacenado su bondad con un precioso tesoro en las buenas obras de la vida, los cuales ha preparado de antemano para nosotros. ¿Qué significa esto, Flor de Lis? Esto significa, a ver, cuando alguien te dice aférrate a la bondad, pero ¿cómo me aferro? Aferrarse es cogerse, ¿no? Fernando, es agarrar fuerte y no soltar. Entonces, ¿cómo me aferro yo a la bondad? Caminando en las obras que Dios ha preparado ya para nosotros. Si Dios nos ha dado ya algo, hay que cogernos de ella y caminar en ella, sirviéndole en fidelidad, en amor sincero, y así vamos a experimentar la bondad de Dios en nosotros, tal y como dice Salmos 23:6. De eso se trata el aferrarse a la bondad, caminar en la bondad, porque ya el Señor lo preparó mucho antes. Amén. La palabra dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso salmo, preciosísimo. Claro, entonces ya está la palabra dicha. Ya la palabra dice que Él ya ha preparado todo eso de antemano, mucho antes que incluso naciéramos, solamente que nos toca a nosotros aferrarnos, caminar en bondad, caminar en fidelidad, caminar en misericordia para poder experimentar la bondad de Dios. Y la tercera, que es también importante, practicarla en los demás, algo que realmente nos hace falta, ¿no? Sabemos teóricamente, pero ¿lo practicamos? Esa es la gran pregunta. Si queremos experimentar que Dios nos dé su bondad, su generosidad, su amabilidad, nosotros tenemos que poner en práctica eso, ¿no? A veces, Fernando, conversábamos alguna vez y decíamos, queremos experimentar paz del Señor, amor del Señor, pero el Señor nos muestra momentos para poner en práctica lo que estamos pidiendo. Decía una vez una hermana y contaba que ella en un ayuno decía: Señor, dame paciencia, por favor. Pero el Señor no es que viene y te dice, bueno, en el nombre del Señor te vas a llenar de paciencia. Y no, esta mujer dice que ayunó todo ese día: Señor, tú me tienes que dar paciencia y de acá tengo que salir con mucha paciencia. Pero al regresar a casa encontró, dice que todos sus animalitos de la vecina lo habían acabado de comer su huerta. Y ella dijo: ¿cómo? Pues, Señor, si yo te estoy pidiendo todos los días, aquí en este ayuno te pedí paciencia. Pero el Señor le enseñó que la paciencia se practicaba, y lo mismo con la bondad. Usted no puede decir que no es bondadoso el Señor si usted no lo practica con los demás. Así es, como dices, para transformar a una persona de ser malo por naturaleza a ser justo, puro y verdadero, ¿no? Y esto hace el Señor con nosotros. Como dice en Primera de Pedro 3:10, Flor de Lis. Claro. A ver si lecturamos. Sigan la secuencia con nosotros. Primera de Pedro. Ahí nos va a hablar cómo y por qué razón deberíamos practicar la bondad con los demás. Porque el que quiere amar la vida, y ahí está, ¿no? Es lo que nos decía nuestro bonito Jorge Paredes. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Seguimos. Ahí está. Para que seáis, a ver. No, ahí es un versículo. Apártese del mal y haga el bien. Ajá. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Ese es el resumen, ¿no? Practicar la bondad porque el Señor mira a las personas y, digamos, desprecia. El rostro del Señor está contra, o sea, se aleja de aquellos que hacen maldad. De verdad, el Señor dice que nos echa de lado cuando practicamos tales cosas. Amén. Y por esa razón, dentro de las claves para poder nosotros quizás experimentar la bondad de Dios, está esta última que dice: practícala con los demás. Y bueno, a modo de conclusión podemos decir que muchas personas quieren experimentar la bondad de Dios en sus vidas, de que Dios es bueno, pero es necesario acordarnos de este texto en Mateo 5:45, que dice así: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre
justos e injustos. Qué precioso. ¿Por qué razón entonces usted debería dudar de que el Señor va a ser bueno con usted si Él está para todos? Y finalmente, El amor de Dios es universal. Abarca a todas las personas. Sin embargo, no todas las personas sienten el amor o han experimentado la bondad de Dios. Pareciera que Dios hace diferencia entre las personas, ¿no? Sin embargo, Él no lo hace. La razón se encuentra dentro de las mismas personas. Como nos dice en Efesios 2:10, que es preciosísimo ese texto, que me gusta mucho, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ahí está la respuesta. ¿Cuál es la clave para experimentar la bondad de Dios? Enumeremos. Activa tu fe. Activa tu fe. Cree que Dios es bondadoso, porque si no lo crees, no lo vas a recibir. Número 2. Aférrate a ella. Aférrate, agárrate fuerte a la bondad de Dios. ¿Pero cómo lo hago, hermana? Caminando en bondad, en fidelidad, en misericordia, en compasión. Camina en ella. Si a Dios lo preparó, camina en ella. Y finalmente, Practícala. Si Dios ya te dio, practícala, pues, ¿no? Si Dios te ha dado la oportunidad, hermanos, a veces nos da la facultad de aplicar la bondad y no lo hacemos. Lo único que a veces decimos, voy a orar por ti. Pero la Biblia dice que en Él está el querer como el hacer. No solamente debemos hablar, sino también hacer. Y créame, el Señor no es deudor de nadie y Dios sabe su necesidad. Activen su fe. Aférrense a la bondad y practiquen la bondad con otros, porque el Señor es bondadoso y nosotros también debemos serlo. Así es. Creo que con esto finalizamos. Y bueno, queremos agradecer al Señor Flor de Lis. Sí. Señor, te damos gracias por esta tarde, por habernos hablado con tu palabra. Todos nosotros quisiésemos experimentar la bondad tuya, pero a veces simplemente la tenemos y no nos aferramos a ella. Hay corazones que tienen la facultad para poder hacer el bien y no lo hacen. Por eso queremos orar en esta tarde aquí en Involucrados, pedir por cada corazón para que se quite todo orgullo, para que se quite toda envidia. Y que cada momento estemos dispuestos a ser personas bondadosas, generosas, que aprendan de lo que tú hiciste por todos los que necesitaban, Señor. Cuando estuviste en esta tierra, siempre había gente muy necesitada y tú estuviste con ellos, con los pecadores, con los enfermos, incluso con los niños. Estuviste, Padre, para compartir ese amor, esa bondad con cada uno de ellos. Por eso es que hoy oramos porque los corazones de nuestros hermanos sean bondadosos, crean que sobre todas las cosas, Señor, tú puedes hacer muchas maravillas, muchas cosas que en nuestros ojos, a nuestra vista, quizá no se ve. Cuando a veces pasamos un momento difícil en nuestra vida y sentimos que la misma vida se nos escapa de las manos, vemos tu bondad tan infinita, Señor, en cada corazón. Vemos incluso personas poner, Señor, su disposición, su tiempo para orar por nuestras vidas. Por eso hoy, con este corazón agradecido, Señor, te podemos decir: bendice la vida de nuestros hermanos, ayúdanos a practicar la bondad con aquel que lo necesita, con el joven, con el anciano, con el enfermo, con el necesitado. Ayúdanos, Señor, a orar para que nadie en su corazón guarde envidia, no haya ni celos, no haya ni contienda, sino bondad, amor, amabilidad en cada corazón, en cada vida, Señor. Hoy queremos que solamente nuestros hermanos, dispuestos a practicar, a aferrarse a la bondad y activar el creer que tú eres bueno con ellos y ellos deben ser buenos con otros, Señor, puedan recibir esta experiencia de la bondad tan grande que tú das. Te damos gracias y te pedimos, Señor, porque tú hayas tocado los corazones de nuestros hermanos en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.